Hay realidades que no podemos evitar, una de ellas es la importancia de la autoestima. Lo admitamos o no, no podemos permanecer indiferentes a nuestra autoevaluación. Sin embargo, podemos sustraernos a dicho conocimiento si nos hace sentir incómodos. Le quitamos importancia, intentamos rehuirlo, podemos decir que solo nos interesan los asuntos prácticos y evadirnos con el fútbol, con las noticias vespertinas o con las páginas de economía. O bien podemos irnos de compras, tener una aventura erótica o salir a tomar una copa. No obstante, la autoestima es una necesidad humana fundamental. Su efecto no requiere ni nuestra comprensión ni nuestro consentimiento. Funciona a su manera en nuestro interior con o sin nuestro conocimiento. Somos libres de intentar comprender la dinámica de la autoestima o de desconocerla, pero si optamos por esto último seremos un enigma para nosotros mismos y pagaremos las consecuencias. Vamos a examinar el papel que desempeña la autoestima en nuestra vida. ¿Qué es la autoestima? La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Más concretamente, podemos decir que la autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La seguridad en nuestro derecho a triunfar y a ser felices, el sentimiento de ser respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. El modelo básico de la autoestima. La esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y saber que somos merecedores de la felicidad. La potestad de esta convicción acerca de uno mismo radica en el hecho de que se trata de algo más que de una opinión o un sentimiento. Es una fuerza motivadora, inspira un tipo de comportamiento. A su vez influye directamente en nuestros actos. Es una causalidad recíproca. Hay una retroalimentación permanente entre nuestras acciones mundanas y nuestra autoestima. El nivel de nuestra autoestima influye en nuestra forma de actuar, y nuestra forma de actuar influye en el nivel de nuestra autoestima. Si confío en mi mente y en mi criterio, es más probable que me conduzca como un ser reflexivo. Si ejercito mi capacidad de pensar y soy consciente de las actividades que emprendo, mi vida irá mejor. Esto refuerza la confianza en mi mente. Pero si desconfío de mi mente, lo más probable es que adopte una actitud pasiva, que sea menos consciente de lo que necesito ser en mis actividades, y menos persistente ante las dificultades. Cuando mis acciones tienen resultados desagradables o dolorosos, creo justificada la desconfianza en mi mente. Con una autoestima alta será más probable que me esfuerce ante las dificultades. Con una autoestima baja lo más probable es que renuncie a enfrentarme a las dificultades, o bien, que lo intente pero sin dar lo mejor de mí mismo. Las investigaciones muestran que las personas con una autoestima alta persisten en una tarea, considerablemente más que las personas con una autoestima baja. Si persevero, es más probable que obtenga más éxitos que fracasos. Si no, lo más probable es que tenga más fracasos que éxitos. En cualquier caso, el concepto de uno mismo saldrá reforzado. Si me respeto y exijo a los demás que me traten con respeto, me mostraré y comportaré de manera que aumente la probabilidad de que los demás respondan de forma apropiada. Cuando lo hagan, mi creencia inicial saldrá reforzada y confirmada. De lo contrario, si no me respeto a mí mismo y acepto la falta de respeto, el abuso, o acepto que los demás me exploten de forma natural, transmitiré inconscientemente este trato y algunas personas me tratarán de la misma forma. Si sucede esto y me resigno, el respeto a mí mismo se deteriorará todavía más. El valor de la autoestima radica no solamente en el hecho de que nos permite sentir mejor, sino en que nos permite vivir mejor, responder a los desafíos y a las oportunidades con mayor ingenio y de forma más apropiada. La influencia de la autoestima. El nivel de nuestra autoestima tiene profundas consecuencias en cada aspecto de nuestra existencia, en la forma de actuar en el puesto de trabajo, en el trato con la gente, en el nivel a que probablemente lleguemos, en lo que podemos conseguir.
Y en un plano personal, en la persona de la que probablemente nos enamoremos, en la forma de relacionarnos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y con nuestros amigos y en el nivel de felicidad personal que alcancemos. Hay correlaciones positivas entre una autoestima saludable y otros varios rasgos que están relacionados directamente con nuestra capacidad para conseguir lo que nos proponemos y conseguir la felicidad. Una autoestima saludable se correlaciona con la racionalidad, el realismo y la intuición, con la creatividad, la independencia, la flexibilidad y la capacidad para aceptar los cambios, con el deseo de admitir y de corregir los errores, con la benevolencia y con la disposición a cooperar. En cambio, una autoestima baja se correlaciona con la irracionalidad y la ceguera ante la realidad, con la rigidez, el miedo a lo nuevo y a lo desconocido, con la conformidad inadecuada o con una rebeldía poco apropiada, con estar a la defensiva, con la sumisión o el comportamiento reprimido de forma excesiva y el miedo o la hostilidad a los demás. Un principio importante en las relaciones humanas es que tendemos a sentirnos más cómodos, más como en casa, con las personas cuyo nivel de autoestima se parece al nuestro. Con los que son diferentes a nosotros podemos sentirnos atraídos en algunos temas, pero no en el que nos ocupa. Las personas con una autoestima alta tienden a sentirse atraídas por personas cuyo grado de autoestima es alto. Por otro lado, las personas con una autoestima baja, buscan la baja autoestima en los demás, no de forma consciente sino, sin duda, por aquella lógica que nos lleva a sentir que hemos encontrado un alma gemela. Las relaciones más desastrosas se dan entre aquellas personas que tienen un bajo concepto de sí mismas, la unión de dos abismos no crea una cima. El amor. No es difícil ver la importancia de la autoestima para triunfar en el terreno de las relaciones íntimas. No hay un obstáculo mayor en una relación romántica que el miedo a no sentirse merecedor del amor y el pensar que estamos destinados a sufrir. Tales temores dan pie a profecías que se cumplen por sí mismas. Si disfruto de un sentimiento fundamental de eficacia y valía y me considero a mí mismo digno de ser querido, entonces tendré fundamento para apreciar y querer a los demás. La relación amorosa parecerá algo natural. Tengo algo para dar, no estoy atrapado en sentimientos de carencia, tengo un excedente emocional que puedo canalizar en el amor. Y la felicidad no me hace ansioso. Pero si me falto el respeto a mí mismo y no disfruto como soy, me queda muy poco para dar excepto mis necesidades insatisfechas. En mi empobrecimiento emocional tiendo a ver a los demás esencialmente como fuentes de aprobación o desaprobación. No los aprecio por ser quienes son y como les corresponde. Lo único que aprecio es lo que ellos pueden o no pueden hacer por mí. No busco a gente a quien pueda admirar y con quien pueda compartir la emoción y la aventura de la vida. Busco a gente que no me condene y, quizás, que se impresione por mi modo de ser, por la faz que presente exteriormente. Mi capacidad para amar permanecerá sin desarrollar. Esta es una de las razones por las que mis intentos de relacionarme con los demás, a menudo, fracasan y no es debido a que la concepción de un amor apasionado o romántico sea intrínsecamente irracional, sino a que me falta la autoestima necesitada para sobrellevarlo. Todos hemos oído la siguiente observación: si no te amas a ti mismo, serás incapaz de amar a los demás. Todavía se ha entendido menos la otra parte de la historia. Si no me siento digno de ser amado, será difícil creer que alguien me ame. Si no me acepto a mí mismo, ¿cómo puedo aceptar que me amen? Tu afecto y devoción se prestan a la confusión, me confunde el concepto que tengo de mí mismo, desde el momento en que sé que no soy digno de ser amado. Lo que tú sientes por mí no puede ser real o duradero. Si no me siento digno de ser amado, tu amor por mí representará el esfuerzo de llenar un colador y, finalmente, es probable que el esfuerzo te agote. Incluso si conscientemente rechazo los sentimientos de ser indigno de tu amor, incluso si insisto en que soy maravilloso, el pobre concepto que tengo permanece profundamente dentro socavando los intentos de relacionarme con los demás. Me convierto, inconscientemente, en un saboteador del amor. Intento amar pero no tengo los cimientos de una seguridad interna. En su lugar está el temor interior de que solo estoy destinado al dolor. Por lo tanto,
elegiré a alguien que inevitablemente me rechazará o me abandonará. Al principio fingiré que no lo sé, o así puedo representar mi papel. O bien, si eligiera a alguien con quien la felicidad pudiera ser posible, sabotearé la relación por solicitar muestras de una seguridad excesiva, manifestando un sentido posesivo irracional, considerando una catástrofe las fricciones pequeñas, buscando el control a través de la subordinación y la dominación, encontrando maneras de rechazar a mi pareja antes de que mi pareja me pueda rechazar a mí. El temor a la felicidad es muy común. La felicidad puede activar voces interiores que digan que uno no se merece lo que tiene, o que no le durará, o que estoy condenado a fracasar, o que la gente me tendrá envidia y me odiará, y también que la felicidad es solo una ilusión. Lo que muchos de nosotros necesitamos, aunque pueda sonar paradójico, es el coraje para tolerar la felicidad sin sabotearnos a nosotros mismos hasta el momento en que le perdamos el miedo y nos demos cuenta de que no nos destruirá, y que no necesita desaparecer. Profecías autocumplidas. La autoestima crea un conjunto de expectativas acerca de lo que es posible y apropiado para nosotros. Estas expectativas tienden a generar acciones que se convierten en realidades. Y las realidades confirman y refuerzan las creencias originales. La autoestima, alta o baja, tiende a generar las profecías que se cumplen por sí mismas. Tales expectativas pueden existir en la mente como visiones del subconsciente o semiconsciente sobre nuestro futuro. El psicólogo educacional Paul Torrance, al comentar sobre la evidencia científica acumulada, que nuestras asunciones implícitas acerca del futuro afectan decisivamente a la motivación, escribe lo siguiente. De hecho, la imagen del futuro de una persona puede pronosticar mejor lo que consiga del futuro que sus actuaciones del pasado. Cuando nos esforzamos en aprender o cuando conseguimos algo, está basado, al menos en parte, en lo que pensamos que es posible y apropiado para nosotros. El concepto de uno mismo es el destino o, más exactamente, tenderá a serlo. Y se basa tanto en lo que pensemos de nosotros como en quienes somos, en nuestros rasgos físicos y psicológicos, nuestros valores personales y nuestras responsabilidades, en nuestras posibilidades y limitaciones, nuestras fuerzas y debilidades. El concepto de uno mismo contiene o incluye el nivel de autoestima, pero es más global. No podemos entender el comportamiento de una persona sin entender el concepto que tiene de sí misma. Por ejemplo, hay personas que se sabotean a sí mismas permanentemente cuando están en la cima de su éxito. Lo hacen cuando el éxito choca con sus creencias implícitas sobre lo que es apropiado para ellos. Les asusta alcanzar algo que esté más allá de los límites de la idea que tienen de sí mismos. Si el concepto personal no se puede acomodar a un determinado nivel de éxito, y si el concepto de sí mismo no cambia, se podría predecir que la persona encontrará formas de autosabotaje. Los 6 pilares de la autoestima. Como la autoestima es una consecuencia, un producto de prácticas que se generan interiormente, no podemos trabajar directamente sobre ella. Debemos dirigirnos a la fuente. Una vez comprendemos en qué consisten estas prácticas, podemos empezar a iniciarlas en nosotros y a relacionarnos con los demás de manera que les facilitemos o animemos a hacer lo mismo. Estimular la autoestima en la escuela o en el puesto de trabajo, por ejemplo, es crear un clima que apoye y refuerce las prácticas que fortalecen la autoestima. Así pues, en esencia, ¿de qué depende una sana autoestima? ¿De qué prácticas estamos hablando? El autor identifica 6 prácticas que, como puede demostrarse, tienen una importancia crucial. 1. Vivir conscientemente. Prácticamente en todas las grandes tradiciones espirituales y filosóficas del mundo, aparece de alguna manera la idea de que la mayoría de los seres humanos recorren su vida como sonámbulos. La ilustración se identifica con un despertar. La evolución y el progreso se identifican con una expansión de la conciencia. ¿Por qué es tan importante la conciencia? Porque para todas las especies que la poseen, es el instrumento básico de supervivencia, la capacidad de ser consciente del entorno de alguna manera, a algún nivel, y de orientar la acción en consonancia.
Vivir conscientemente supone enfrentar la vida asumiendo una actitud proactiva, es no limitarse a resolver los problemas, sino salir a su encuentro. Se trata de aceptar los errores, corregirlos y aprender de ellos. También implica ser reflexivos y conocernos profundamente, sabiendo por qué tomamos unas decisiones en vez de otras. Significa reconocer nuestras debilidades, pero también nuestros valores. 2. Aceptarse a sí mismo. La autoestima es imposible sin la aceptación de uno mismo. De hecho, está tan estrechamente vinculada a la autoestima que en ocasiones las ideas se confunden. Pero tienen un significado diferente y hay que comprender lo específico de cada una. Mientras que la autoestima es algo que experimentamos, la aceptación de uno mismo es algo que hacemos. Es imposible que logremos amarnos si no nos aceptamos completamente, con nuestras virtudes y defectos. Las personas que no se aceptan, viven saboteando sus relaciones y logros profesionales porque creen que no merecen tener amor ni éxito. Sin embargo, cuando nos aceptamos logramos reconciliarnos con nosotros mismos y también reconciliarnos con los errores del pasado. Por este motivo, la aceptación es clave para reforzar la autoestima. Obviamente, no implica que no estemos dispuestos a mejorar, sino que comprendemos nuestros límites y, aún así, somos felices porque nos centramos en nuestros logros y fortalezas. 3. La autorresponsabilidad. Para sentirme competente para vivir y digno de la felicidad, necesito experimentar una sensación de control sobre mi vida. Esto exige estar dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos y del logro de mis metas. Lo cual significa que asumo la responsabilidad de mi vida y bienestar. Para Nathaniel Branden, la práctica de la responsabilidad de uno mismo supone la admisión de los siguientes hechos. Yo soy responsable de la consecución de mis deseos, de mis elecciones y acciones, de mi conducta con los demás, de la manera en la que jerarquizo mi tiempo, de la calidad de mis comunicaciones, de mi felicidad personal, de aceptar o elegir los valores de acuerdo con los cuales vivo, y por último, de elevar mi autoestima. 4. La autoafirmación. La autoafirmación significa respetar mis deseos, necesidades y valores y buscar su forma de expresión adecuada en la realidad. Su opuesto es la entrega a la timidez, consistente en confinarme a mí mismo a un perpetuo segundo plano, en el que todo lo que yo soy permanece oculto o frustrado para evitar el enfrentamiento con alguien cuyos valores son diferentes de los míos, o para complacer, aplacar o manipular, o simplemente para estar en buena relación con alguien. La autoafirmación no significa beligerancia o agresividad inadecuada, no significa abrirse paso para ser el primero o pisar al resto, tampoco afirmar mis propios derechos siendo ciego o indiferente a los de todos los demás. Significa simplemente la disposición a valerme por mí mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las relaciones humanas. Equivale a una negativa a falsear mi persona para agradar. Ejercer la autoafirmación es vivir de forma auténtica, hablar y actuar desde mis convicciones y sentimientos más íntimos, admitiendo el hecho obvio de que puede haber circunstancias particulares en las que está justificado que decida no hacerlo, por ejemplo, cuando me enfrento a un atracador. La autoafirmación adecuada presta atención al contexto. En cada situación hay formas de expresión de uno mismo adecuadas e inadecuadas. A veces la autoafirmación se manifiesta presentando voluntariamente una idea o haciendo un cumplido, a veces mediante un educado silencio que da a entender nuestro desacuerdo, otras negándonos a sonreír ante un chiste tonto. En las situaciones de trabajo no podemos expresar todas nuestras ideas, y no es necesario hacerlo. Lo necesario es conocer lo que uno piensa y seguir siendo auténtico. Si bien el contenido de la expresión adecuada de uno mismo varía con el contexto, en toda situación se da una elección entre ser auténtico o inauténtico, real o irreal. Si no deseamos afrontar esto, por supuesto negaremos que hemos realizado semejante elección. Afirmaremos que estamos desamparados, pero la elección está siempre ahí. 5. Vivir con propósito.
Vivir con propósito es, entre otras cosas, vivir productivamente, una exigencia de nuestra capacidad para afrontar la vida. La productividad es el acto de conservación de la vida, plasmando nuestras ideas en la realidad, fijando nuestras metas y actuando para conseguirlas, el acto de dar vida a los conocimientos, bienes o servicios. Los hombres y mujeres responsables de sí mismos no traspasan a los demás la carga de soportar su existencia. Lo que importa aquí no es el grado de capacidad productiva de una persona, sino la elección de ésta de ejercer las capacidades que posea. Lo importante no es el tipo de trabajo elegido, siempre que este trabajo no vaya intrínsecamente en contra de la vida, sino si una persona busca un trabajo que le permita una salida a su inteligencia, si hay una oportunidad. Los hombres y mujeres con propósito se fijan metas productivas en consonancia con sus capacidades o intentan hacerlo. A su vez, vivir con propósito y productivamente exige cultivar en nosotros mismos la capacidad de autodisciplina. Esta supone la habilidad de posponer la gratificación inmediata al servicio de una meta lejana. Es la capacidad de proyectar las consecuencias al futuro, de pensar, planificar y actuar a largo plazo. A falta de esta práctica, ni el individuo ni un negocio pueden funcionar con eficacia. Al igual que todas las virtudes o prácticas que apoyan la autoestima, la autodisciplina es una virtud de supervivencia, lo que quiere decir que para el ser humano es una exigencia de una vida realizada. Uno de los retos de la paternidad o de la enseñanza afectiva consiste en comunicar un respeto por el presente que no desdeñe el futuro, y un respeto del futuro que no desdeñe el presente. El dominar este equilibrio es un reto para todos nosotros. Es esencial para que disfrutemos del sentido de controlar nuestra vida. A su vez, el autor aclara que una vida con propósito y autodisciplina no significa una vida sin tiempo o espacio para descansar, relajarse, aprovechar el ocio y tener actividades superficiales o incluso frívolas. Simplemente significa que estas actividades se eligen conscientemente, sabiendo que participar en ellas es algo seguro y adecuado. Y en cualquier caso, el abandono temporal de todo propósito también tiene un propósito, tanto si se busca conscientemente como si no, la regeneración. 6. La integridad personal. A medida que maduramos y desarrollamos nuestros propios valores y normas, o los absorbemos de otras personas, la cuestión de la integridad personal asume una importancia cada vez mayor en nuestra valoración de nosotros mismos. La integridad consiste en la integración de ideales, convicciones, normas, creencias, por una parte, y la conducta, por otra. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros valores declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad. Pero cuando nos comportamos de una forma que entra en conflicto con nuestro criterio acerca de lo que es adecuado, se nos cae el alma a los pies. Nos respetamos menos. Si esta conducta se vuelve habitual, confiamos menos en nosotros mismos o dejamos de confiar por completo, y la autoestima se resiente necesariamente. Al nivel más elemental, la integridad personal supone cuestiones como estas. ¿Soy una persona honesta, fiable y digna de confianza? ¿Mantengo mis promesas? ¿Hago las cosas que digo y admiro, y evito las cosas que afirmo deplorar? ¿Soy una persona justa en mis relaciones con los demás? A veces podemos encontrarnos presos en un conflicto entre valores diferentes que chocan en un determinado contexto, y la solución puede estar lejos de ser obvia. La integridad no garantiza que hagamos la mejor elección, solo exige que sea auténtico nuestro esfuerzo por tomarla, que permanezcamos conscientes, conectados a nuestro conocimiento, que asumamos la responsabilidad de nuestra elección y sus consecuencias, y no pretendamos huir en una confusión mental. Los enemigos de la autoestima. Uno de los mayores obstáculos para la autoestima es la pereza, que podríamos definir como la resistencia a actuar o cambiar. Aunque no sea un término común en psicología, todos hemos experimentado esa falta de voluntad que nos impide dar el primer paso. La fatiga puede ser una causa, pero a menudo la pereza es simplemente la inercia que nos impide salir de nuestra zona de confort. El otro dragón al que quizá tenemos que vencer es el impulso a evitar el malestar.
El vivir conscientemente tal vez nos obligue a enfrentarnos a nuestros temores, puede ponernos en contacto con un dolor no resuelto. La aceptación de uno mismo puede exigirnos dar valor a pensamientos, sentimientos o acciones que alteran nuestro equilibrio, puede conmover nuestro concepto oficial de nosotros mismos. La responsabilidad personal, por otro lado, obliga a afrontar nuestra soledad radical, nos exige olvidar las fantasías de un Salvador. La autoafirmación supone el valor de arriesgarnos a ser nosotros mismos. El vivir con propósito socava nuestra tendencia a la pasividad y nos impulsa a una vida exigente y proactiva, nos obliga a ser creadores. A su vez, el vivir con integridad nos exige elegir nuestros valores y convicciones, en ocasiones exige elecciones difíciles. Si adoptamos una perspectiva amplia es fácil ver que las personas con alta autoestima son más felices que las demás. Es el mejor predictor de la felicidad que tenemos. Pero a corto plazo, la autoestima exige la disposición a soportar el malestar, cuando ello es lo que demanda nuestro crecimiento espiritual. Si una de nuestras mayores prioridades es evitar el malestar, si hacemos que éste sea un valor mayor que nuestra consideración personal, en situaciones de presión, abandonaremos los 6 pilares precisamente cuando más los necesitamos. El deseo de evitar el malestar no es, en sí mismo, un vicio. Pero cuando el entregarnos a él nos incapacita para ver realidades importantes y nos aparta de acciones necesarias, conduce a la tragedia. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.